Bueno, los jueves que son de economía y de salud, nos quedamos bastante pensativos con esta conversación que tuvimos con Roberto López y básicamente considerando de que estamos a puertas ya al Día del Trabajador, yo creo que es muy importante el diálogo, pero el diálogo con acción, como decía Roberto, y para ello también vamos a hablar y vamos a hablar con el presidente regional del Colegio de Ingenieros Forestales, con Roberto Ipinza, para tocar temas maravillosos de nuestros bosques chilenos. Y también es doctor en, Roberto, ¿no lo acabas de decir? Sí, soy doctor ingeniero de monte con especialidad en genética forestal. ¿Estudiaste en la universidad? Sí, en la Universidad Politécnica de Madrid. Oye, Roberto, ¿qué tienes en la mano? Mira, aquí tengo una obra que lanzamos hace muy poco, que tiene que ver con la restauración y recuperación de los bosques nativos. Los bosques nativos durante muchos años han sido degradados por la acción humana, tanto por incendios forestales, ¿verdad? Y por mal uso. Claro. Así de verdad. Entonces, de alguna manera hicimos una propuesta que fue acogida por la Corporación Nacional Forestal, entidades internacionales, y generamos esta obra que resume las actividades para recuperar y cómo la gente debería actuar para hacer que los bosques vuelvan a reverdecer y vuelvan a recuperar su nivel de productividad. Roberto, cuando hablamos de la restauración genética, yo este libro tuve la oportunidad de tenerlo, lo tengo gracias a ti, Roberto, públicamente lo digo, pero también de leerlo. Y sabes tú que lo encontré mucha lógica cuando estábamos en pleno incendios forestales. O sea, a mí el libro me hizo toda la lógica del mundo. Sí, claro. Sí. Porque básicamente cuando hablamos de restauración y de la consecuencia genética, hablemos un poquitito por qué se habla de la restauración y qué es la identidad genética de los bosques. Mira, hasta no hace mucho, si bien es cierto que hay un esfuerzo muy grande en la recuperación de nuestros bosques, producto de incendios forestales, producto de talas indiscriminadas, producto de un mal uso de los bosques, hay una cierta conciencia hoy día a nivel internacional que los procesos de recuperación de los bosques nativos, especialmente, hay que realizarlo considerando las variables ecológicas. ¿Ya? Pero las variables ecológicas no son suficientes. Son necesarias, pero no suficientes. Claro. Como dice ese dogma, ese axioma matemático, las cosas no son suficientes y es necesario involucrar un elemento clave, que es el origen genético de la semilla. Porque la gente tiene la costumbre de escoger semilla de cualquier árbol y lo planta en un lugar y dice, es nativo esto, y lo planta, lo viveriza, y luego lo planta en un lugar determinado. Pero es importante el origen, Isabel. ¿Por qué es importante? Porque los árboles se adaptan a los lugares. Ya. Por ejemplo, un árbol, voy a hablar de un árbol común, puede ser un raulí, por ejemplo, ya, que está adaptado a las condiciones de la cordillera de los Andes, ya, de la precordillera. Perfecto. Ese árbol, traerlo a la costa, va a sufrir. Se va a estresar. Se va a estresar. Y al estresarse, se ve sujeto a que contraiga enfermedades, no crezca lo suficiente, y por lo tanto, la inversión que hace la persona, el que quiere plantar, se va a caer el sistema. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación práctica y operacional que uno debería hacer? Señor, si usted va a comprar plantas nativas, pregunte al viverista de dónde sacó la semilla. Ese yo diría que es el patrón fundamental, y debería haberlo sacado de un lugar cercano al lugar que él quiere reforestar o que quiere plantar o que quiere enriquecer. Mira qué interesante lo que tú señalas, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos un bosque nativo y
típico que le sacamos una partecita a ese árbol y lo ponemos al lado, lo dejamos, le ponemos activantes, qué sé yo, se enraiza y es primo, hermano o hijo. Y crece al lado. Sí. Crece con la altura necesaria, es robusto, es recomendable porque muchas veces nosotros desconocemos desde el uso del suelo hasta las recomendaciones para poder trabajar básicamente con los árboles nativos y poder rescatar también este patrimonio que tenemos. Sí, tú estás bien orientada en ese sentido, fíjate, porque cuando uno ve la parte forestal tiene que mirarlo como una especie de ganadería. ¿Ah? Mira, le va a parecer chocante, pero a nadie, a un ganadero, no se le ocurre por nada del mundo hacer cruzas entre parientes, entre claro, sus animales. No lo va a hacer. Incluso él compra pajillas de inseminación artificial de animales selectos, ¿verdad? Y hace ese proceso de inseminación artificial y tiene crías robustas, qué sé yo, que se adaptan a la zona. En la parte forestal es exactamente lo mismo. Hay que preocuparse del origen de la semilla y que esos individuos no estén emparentados. Esas semillas que tú sacas son de árboles que no tienen parentesco, ¿ah? Porque si tienen parentesco se va a producir el problema de la falta de adaptación, ¿ah? El nivel de parentesco es muy importante y la falta de adaptación te va a ocasionar a ti una pérdida de lo que estás invirtiendo para recuperar la productividad, porque tú puedes sentir mucho amor por el bosque nativo, ¿ah? Pero el amor no basta, hay que meterle tecnología y hay que meterle la racionalidad, y ahí los aspectos genéticos, de dónde se saca la semilla, cómo se planta, como decías tú, los sistemas de fertilización que se aplican, porque claro, la gente piensa, este árbol es nativo de acá, ¿ah? Pero el sitio, que es una combinación entre el clima y el suelo, puede haber cambiado, ¿ah? Imagínate en un incendio forestal, imagínate el caso típico de un incendio forestal en que la temperatura puede llegar a 400, 500 grados de temperatura y más de eso, y prácticamente el suelo, que es la parte viva, ¿ah? Está totalmente calcinada, y esa parte donde hay bacterias, hay hongos, hay una numerosa microfauna, ha desaparecido, ¿ah? Murió con el incendio. Entonces, ¿qué es lo que hace la planta? La planta ya no encuentra esa relación benéfica que podía tener en el suelo cuando expande sus raíces, y por lo tanto es como un extranjero, ¿ah? Claro. No, está desubicado, vivía en otro país, en otro mundo, y aquí el clima y además los enlaces biológicos han desaparecido. Por lo tanto, incluso una especie nativa, cuando el suelo se quema, y más aún del cambio climático que no hemos hablado, pero es como un extranjero en casa. Oye, Roberto, a mí me parece bien curioso, qué bonitas las imágenes que estamos viendo, pero mientras tanto vemos estas imágenes de nuestro sur tan precioso para todas aquellas personas del norte que dicen qué envidia vivir en el sur de Chile. Yo te quiero comentar a ti que es bien curioso lo que tú estás señalando, porque muchas veces uno no pregunta, la mayoría de las veces, no sé si ustedes le preguntan al dueño del vivero donde va a comprar el árbol, de dónde extrajo la semilla, o si son familiares los árboles, ¿no? Creo que tampoco se hace. Y por otro lado, el desconocimiento de los fertilizantes y uso del suelo, yo siento que hay un desconocimiento enorme en la materia, y como tú dices y bien señalas, no es solamente el amor por los árboles, sino que también hay que meterle ingeniería, pero conocimiento además. Así es, Isabel. Oye, y en relación a esto mismo, y a los incendios forestales, que lo tengo que señalar, en el verano estuvimos en una campaña tremenda para salvar, y bueno, con operativos, con médicos veterinarios, etcétera, etcétera, y nos hicieron llegar un video de Australia, que es un video que básicamente, y aquí va te quiero preguntar porque es una hipótesis y me quedé con la duda, donde decían que los árboles sentían que venía el incendio, porque los árboles son sintientes, ¿no? Y se avisan entre ellos. El tema es que no pueden correr, están ahí. Lógico. Claro, porque también se estresan, porque también sienten, y la recuperación de un bosque que ya se quemó es desde el suelo en adelante, sin considerar todo lo que tú habías señalado anteriormente,
realmente es inimaginable para nosotros los seres humanos. Los árboles son sintientes, se estresan. ¿Y cuáles son las consecuencias del estrés de un árbol? O de un bosque, digamos. Sí, ¿no? Y parte, como tú bien dices, del árbol. El árbol es un ser vivo maravilloso. Sí. Es un ser vivo que nos provee de oxígeno y nos limpia el aire. Imagínate, son los seres vivos que pueden acumular en la madera toda esa contaminación de anhídrido carbónico que el hombre realiza a través de sus procesos industriales. Lo hace madera. Y tú tienes hoy día aquí en el set una construcción en que básicamente hay madera. Entonces tú eres responsable porque mantienes acumulado anhídrido carbónico y lo tienes acumulado durante mucho tiempo. Pero sabes tú que esa madera que tú tienes acá fue acumulada, fue formada por el anhídrido carbónico que es capturado de la atmósfera, de los que contaminan. Claro, cuando uno ve las imágenes de Australia, como bien dices tú, ves esa fuerza de los incendios que ha ocurrido en Chile en el año 2017 y recientemente se produjeron grandes incendios. Y la gente tiene que entender que el árbol es la fuente, es una gran nodriza. Yo siempre me gusta usar esa palabra. La nodriza, ¿por qué? Porque dentro del árbol y en el árbol y sobre el árbol y bajo el entorno del árbol que hay hongos silvestres que la gente los puede consumir, ¿verdad? Hay insectos benéficos que producen la desintegración de los residuos. Hay animales que se cobijan. Tú me vas a creer que hay estudios hoy día que dicen que la más grande cantidad de animales mamíferos de tipo puma y cosas así están en los bosques y fundamentalmente en los bosques de plantaciones exóticas. Entonces el daño que se produce cuando tú destruyes o se queman plantaciones completas es para la fauna, que la fauna no sabe de nativo, de exótico. Ellos buscan protección, y la protección la encuentran en estos bosques y prácticamente vive gran cantidad de animales que al verse en un incendio, tuviste las imágenes de los koalas en Australia hace un par de años, que daba una pena cómo se quemaban prácticamente vivos por los incendios forestales. Sí, claro. Y aquí también se produce pero los animales tienen la particularidad de que pueden moverse. Pueden moverse. Los árboles no pueden moverse. Entonces, ese es el drama. Pero algunos animales tampoco se pueden mover a la velocidad de las llamas. Y también sucumben. Entonces, el daño que produce, que inflige un incendio forestal es de una envergadura enorme e inconmensurable. Oye, y hablando de eso, básicamente es ineludible que tenemos que tocar el tema del cambio climático. Sí. Una de las consecuencias, una de las tantas, porque son muchas, sabemos que es el calentamiento global, pero también sabemos que es la sequía. Y acompañado de la sequía vienen muchas cosas, además los incendios forestales, y se habló mucho de las especies introducidas y nativas. Sí. Era un tema que tú veías, post y qué sé yo, pero efectivamente, ¿qué está pasando? Porque hoy en día yo siento que, o será que es una idea mía, me puedo equivocar y si me equivoco, no, Isabelita, pero hoy en día se puede hablar también que las especies nativas están medias fusionadas y ya son medias exóticas. ¿Qué son las especies nativas y exóticas? ¿Ya están así? Mira, indudablemente que el cambio climático es un elemento que está para quedarse y ya lo hemos sufrido. Así es, porque tiene el cambio climático, que es una palabra así, cambio climático, macro así, pero tiene dos herramientas para destruir un poco al ser humano. Uno, lo que tú dijiste muy bien, que es la temperatura, el aumento de la temperatura, la sequía. Por ejemplo, con el cambio climático ha aumentado la temperatura del mes de enero y ha disminuido la temperatura del mes de julio, y hay un estrés hídrico, hay una falta de agua. O sea, ya por definición el cambio climático hay una falta de agua. Y esos elementos juntos lo que hacen es que los árboles pierdan vigor. Claro. Es lo mismo que uno cuando no se cuida o no se alimenta, ¿qué pasa? Se debilita. Te enfermas. Entonces te enfermas de lo que sea, de lo que sea. Los árboles sufren exactamente el mismo proceso. Se debilitan con el cambio climático y por lo tanto se estresan y son presa de las plagas y enfermedades forestales. Todos los árboles, exóticos o nativos. Pero nosotros somos un país forestal productor de madera.
Claro, es preocupante. Y tenemos una gran fuente que nos llega al Estado chileno por la cantidad de madera que se vende a través de procesos de certificación, certificación FSC, PEF, que son los estándares a nivel mundial. Y entonces, cuando tú te planteas que nosotros como productor de madera hemos perdido 500.000 hectáreas, y esas 500.000 hectáreas no solamente se pierden de las grandes empresas, sino que la pierden una cantidad de pequeños propietarios que han visualizado en el negocio forestal algo interesante y se pierde. Entonces desaparece toda una inversión, un sueño de vida, y desaparecen vidas humanas. Entonces el incendio forestal es algo que realmente llega hasta el alma para las personas que trabajan en el campo, porque no respeta credo, ni religión, ni política, sino que lo arrasa todo. Entonces por eso es preocupante y de alguna manera este concepto de que estamos, oye, se están quemando solamente especies nativas, no, especies exóticas, no hay problema, no, eso no me gusta a mí, por lo tanto, no es así, se quema de todo, se queman predios, se queman casas, se queman bosques nativos que algunas personas en el campo lo tienen como un reservorio, ahí lo cuidan, qué sé yo, y cosas así, y se pierde todo, se pierden ilusiones. Entonces es un drama el incendio forestal. O sea, los árboles sí se estresan y sí sienten. Sí. ¿Ya? Y yo te quiero invitar, porque Natura es nuestro auspiciador, natura.cl en Chile, lo encuentras en natura.com.ar y por supuesto en natura.com.bra, porque ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer Natura por el mundo? Tú te preguntarás. Amazonia Viva, contribuimos a la preservación de 1,8 millones de hectáreas en la Amazonía, lo que equivale a 12 veces la ciudad de Sao Paulo. La ciudad de Sao Paulo es como todo Chile, para que nos hagamos una proporción, y bueno, y de 14 veces la ciudad de Río de Janeiro. Más belleza, menos residuos. Reutilizamos 432 toneladas de plástico en el empaque, es decir, 9 millones de botellas de PET de 2 litros dejan de tirarse al año. Una empresa con responsabilidad social te invita para que seas parte de un grupo, un equipo humano, para que seas consultora con un soporte digital, podrás generar ingresos desde tu casa, podrás atender a tus clientas con protección, que los nuevos tiempos implican flexibilidad laboral. Mientras más creces, más ganas. ¿Quieres ser consultora? Contáctate con Gaby al más 569 86 33 43 26, con Patricia al más 569 88 18 07 93. Natura, lo que tu cuerpo, tu cabello y por supuesto el planeta necesita. Oye, dentro de estas curiosidades, Roberto, aquí en Conversando con Isabel, vimos también que muchas personas decían que los incendios forestales se producían por las especies introducidas en el país, que ellas provocaban el calentamiento global y que por eso venían los incendios forestales. Cuéntanos un poco la firme. La verdad de todo es que el hombre es el causante de los incendios forestales. En un 100%. En un 100%. No hay nada que... mira, los tipos de incendios naturales no son comunes en Chile. No son comunes. Eso pasa en Estados Unidos, en Australia y en esos países donde sí hay un porcentaje. Aquí yo te diría son excepcionales. El 100% de los incendios son obra humana. Ya sea por intencionalidad o negligencia. Esos son los elementos clave de los incendios forestales. Ahora, cuando existe el cambio climático, existe la sequía propiamente tal, evidentemente que es más fácil para el pirómano, para el tipo no educado, que no tiene conciencia ambiental, hacer un incendio, porque hay sequía, hay una continuidad de combustible y se va a quemar todo, digamos, independiente de que sea nativo o exótico. Piensa tú lo siguiente, aquí el ser humano ha sido pero culpable de barbaridades que son del libro Guinness, de los récords, en Chile. Piensa tú que en Chile, de acuerdo a Mateo Martinic, a Lizalde McClure, que son grandes historiadores, digamos, de la Patagonia chilena, se quemaron 3 millones de hectáreas. ¿Y sabes por qué se quemaron 3 millones de hectáreas?
porque había una ley de la República que decía que para tú ser propietario tenías que tener el terreno limpio. No, me muero. Se quemaron 3 millones de hectáreas y se quemaron 3 millones de hectáreas de bosque nativo. No. Es una cosa, y eso está recientemente en nuestro ADN aquí, a principios de siglo, ¿me entendí? Y eso fue un hecho, pero terrible, 3 millones de hectáreas que no se han recuperado en la Patagonia. La gente dice, oye, yo tengo una pampa en la Patagonia. Esa pampa fue bosque en el pasado, fue bosque nativo. La lenga es la especie forestal que más ha sufrido. Claro, tú me puedes decir, sí, es que era la colonización y había que tener ganado, qué sé yo, y cosas así. ¿Y el costo? El costo ambiental todavía lo estamos pagando. Y lo vamos a pagar per se. Durante mucho tiempo. Y después, para más remate, nosotros nos convertimos desde Biobío, Ñuble, hasta Valdivia, en el granero de California. ¿Cómo así? Nosotros éramos exportadores de trigo y vendíamos todo esos granos, esos cereales a California. Pero para eso tuvimos que desmontar una cantidad de miles de hectáreas de bosque nativo. Entonces, el hombre, es el causante, y hoy día sigue siendo el causante de este problema. Ahora, no quiero disculpar al hombre como ser humano, porque también uno empieza a ahondar en los mayas, que uno dice, oye, pero de los pueblos indígenas fueron súper sabios y cosas así. Los mayas se cargaron prácticamente todo su bosque. ¿Y por qué? Porque tenían que comer. Claro. Y tenían que poner maíz. Entonces, esta cosa de la destrucción de los bosques es un hecho casi, está en el ADN del ser humano. Tú me lo decís, sí, porque tenía que comer y porque tenía que alimentarse y todo ese tipo de cosas, y las poblaciones se expanden a millones de personas y eso hay que darle. Pero lo que te quiero decir es que ha sido una conducta, no ha sido esa conducta de vivir en armonía con el bosque, en buscarle, no, ha sido una labor que ha sufrido nuestra naturaleza y sigue sufriendo, como tú sabes, con los incendios forestales. Estamos con Roberto Ipinza, quien es presidente regional del Colegio de Ingenieros Forestales para la región de los Ríos. Roberto, a ver, volvamos al libro y cuéntame cómo podemos obtener este libro o dónde lo encontramos. Lo encontramos en digital, Roberto. Sí. Tiene fotos maravillosas que mostró allí recién Sebastián. Los estudios que tiene son bien profundos. Da para hacer diálogos, para conversar, para leer, para hacer una bajada también con los colegios, con los niños, con los jóvenes. ¿Dónde lo encontramos? Mira, esto se puede encontrar en la página web del Instituto Forestal, que es www.infor.cl. Perfecto. Y también lo puedes encontrar en la página web del Colegio de Ingenieros Forestales, que es www.cifac.cl. Ahí lo puedes, digamos, bajar sin costo, es gratuito, digamos, para las personas. Bueno, y ahí también tenemos que, obviamente, que el uso de la madera hace un símbolo estratégico, toda la campaña que se tiene para el uso de la madera, que ese es un temazo que vamos a abordar en otra oportunidad. La cámara es toda tuya para que saludes a tus ingenieros forestales y a todo tu equipo regional, por supuesto. Y por supuesto a los de la Universidad de Concepción y a toda tu gente. Bueno, en realidad los ingenieros forestales están haciendo una labor muy grande a nivel del país. Son los verdaderos médicos de la naturaleza, son los que procuran de que se produzcan las prácticas silvícolas, las prácticas de recuperación de los bosques, las prácticas de poder hacer que nuestro país siga siendo un país forestal, productor de madera, y tener el gran anhelo de convertirnos como país en carbono neutral, es decir, de que lleguemos al equilibrio entre lo que producimos de anhídrido carbónico y lo que capturamos. Es un sueño, y para eso requerimos que la gente tenga conciencia, que la madera es
producto del bosque, ¿ah? Y el bosque es producto de la captura de anhídrido carbónico. Esa relación que se hace, es necesario tener una conciencia muy fuerte para poder ser realmente un ecologista proactivo en pro de los bosques nativos y exóticos de Chile. Bueno, yo les quiero comentar que vamos a tener a Roberto acá en Conversando con Isabel, una bienvenida pública, acá aparte de nuestros panelistas estables del programa, y por supuesto con la educación y la concientización, que es nuestro eje principal acá en Conversando con Isabel. Roberto, ¿ya te vacunaste o no? Estoy totalmente vacunado de todo, incluso no sabía que yo me tenía que vacunar de la neumonía. Todas las personas mayores de 65 años tienen que vacunarse de la neumonía. Ojo con eso. Tú quieres saber que está ya el servicio de salud con nosotros. Si usted no se ha vacunado, vaya rápido, rápido. Yo saliendo de acá, les prometo que me voy a vacunar. Nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Gracias Isabel, gracias.